Hoy vamos a hablar del síndrome de Peter Pan. Vamos a poder entender un poquito más de qué se trata y vamos a ver que no solamente se da en hombres, aunque mayoritariamente sí, sino que también se da en mujeres y también se polarizan los roles. Existe otro personaje interesante que sería Wendy. Si conocéis el cuento, os será muy fácil reconocer un poco de qué se trata, pero dejad que os cuente por qué es tan importante identificarlo para sanar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Primero de todo, quiero que nos deshagamos de todos los juicios que puede haber a la hora de escuchar hablar de este tema y de sacar conclusiones de bueno o malo. Es simplemente cosas que nos pasan y que son importantes poder identificarlas, porque si no vamos repitiendo esos patrones de conducta en nuestra relación con la vida, con nosotros, como hemos dicho, y con el mundo y con la gente. Entonces, ¿qué es el síndrome de Peter Pan? Se refiere a esa personalidad que algunos adultos se comportan como eternos niños o adolescentes, sin ser capaces de tomar la responsabilidad de sus actos, las consecuencias que conllevan dentro de una vida adulta. Hay un rechazo a crecer, porque en algún momento de sus vidas identificaron que ser adulto era algo malo, era algo que se les dificultaba. Por supuesto, hay grados y puede haber personas que son altamente responsables en un área y en otras no, que son muy adultas para algunas cosas y en otras no. Normalmente donde más te expresas en el campo emocional, en la gestión emocional y a nivel de las programaciones mentales que tienen y sufren estas personas. También decir que no es una enfermedad, sino que es un conjunto de características de personalidad que sí pueden llevar a comportamientos autodestructivos o destructivos con las relaciones y hacerse daño a ellos mismos y hacer daño a los demás, inconscientemente, porque realmente no son conscientes de qué es lo que está ocurriendo. Para ellos está todo bien, es su forma, es con lo que ellos y ellas se han identificado. Y para ellos y ellas es como querer ser un niño o una niña eternamente, no llevar las cargas de una responsabilidad adulta. Y bueno, yo, como digo, no se da solamente en hombres, lo he visto en mujeres. Incluso hay rasgos, que no quiere decir que la persona enteramente tenga este síndrome, sino que hay rasgos de comportamiento que inducen a pensar que ahí hay un enganche, un bloqueo emocional. Lo puedes notar con mujeres que hablan como niñas, con esas risas pues que a lo mejor no tienen como mucha lógica y son un poco conductas adolescentes, en edades ya muy adultas, ¿no? Y además se edulcora y se pone como algo bonito, atractivo. Y yo creo que no hay que confundir el que uno tenga la inocencia, la ingenuidad, en cierto grado, la belleza de ese niño interno que seremos siempre a lo largo de nuestra vida, pero al mismo tiempo tiene que poder aterrizar y tiene que poder responder a la realidad de una manera adulta. Ahí es donde viene el conflicto.
Entonces, entre las características del síndrome de Peter Pan, pues es que se comportan como estos niños adolescentes incapaces de tomar la responsabilidad de sus actos, de la vida adulta que ahora tienen que llevar. Se niegan a crecer. Sus características es inmaduros emocionalmente, con una fuerte inseguridad, aunque aparenten todo lo contrario. Y un gran temor a no ser queridos. Suele ir asociado a una herida de rechazo. Y aceptados por los demás. Es como si tuvieran miedo a equivocarse, y ese miedo a equivocarse, si soy un niño, tiene como cierta permisividad, se me pasa por alto, pero si soy un adulto tengo que hacerme cargo de eso. Sí, es más frecuente en varones que en mujeres, aunque en mujeres veremos la otra polaridad. Como he dicho antes, representamos otro papel que ahora os contaré. El síndrome de Peter Pan se caracteriza también por comportarse como niños pequeños cuando su edad real es ya de un adulto mayor de 30 años. Se siente muy atraído por la adolescencia, la infancia, la juventud. Y aunque no lo aparenten, tienen mucho miedo a la soledad. Pueden estar solos, sí, pero tienen mucho miedo a la soledad, a terminar solos. Hay otra cosa que me parece mucho más importante que el anterior rasgo, que es hay mucha inseguridad y baja autoestima que nos expresa. Aparentemente son personas encantadoras, felices, complacientes, con una sonrisa en la boca, y sin embargo esconden detrás de una máscara todos esos miedos y esa vulnerabilidad de niño o de niña. Tienen necesidad de llamar la atención, son magnéticos, magnéticas, de llamar la atención incluso con comportamientos para ver qué reacciones tienen los demás. Su actitud se centra en recibir miradas, en ser seductores, seductoras, en criticar los fallos de los demás, incluso duramente, con muy poca tolerancia a la frustración. Esto es paradójico, porque a la vez que tienen un temor enorme a ser criticados, a ser cuestionados, a que se les plantee otra forma de pensar o de responder mucho más armoniosa o más justa y equilibrada, al mismo tiempo son muy críticos, muy duros con el otro. Una vez el otro comete un fallo, pueden guardar bastante rencor. Están centrados en sí mismos, son ególatras, sienten que sus problemas son los más importantes y no tienen una preocupación o una empatía por los problemas de los demás. Por favor, no toméis esto como identificadores totalmente al 100% en las personas. Las personas somos universos enteros. Y como digo, pueden tener estos matices en mayor o menor grado. Y todos los podemos tener. Yo me siento identificada con algunos rasgos de esto. Y a lo largo de mi vida he podido ver esto. Tanto en Peter Pan como en Wendy. Ahora os hablaré de Wendy. Siente una insatisfacción constante con todo lo que tiene. Desea tenerlo todo. Y si es con el menor esfuerzo posible, mejor. A ellos buscan a lo largo de su vida, pues la mayor de las comodidades. Consideran, y esto sí es un punto bastante destructivo, consideran que el compromiso es un obstáculo a su libertad y les cuesta echar raíces, les cuesta quedarse, aprender a quedarse, aprender a estar
En algún momento van a sentir que eso coarta sus alas en vez de aprender a expresar qué necesidades tienen y acomodarlas para poder estar en un trabajo, para poder estar en una relación estable. Al mismo tiempo que la anhelan encontrar ese sitio donde se sientan bien, donde arraiguen, al final terminan huyendo. No se responsabilizan de sus actos para con los demás y los culpan. O sea, que algo no ha salido porque el otro tiene la culpa, porque el otro es, porque no era, o porque ha fallado en esto, o no era el trabajo adecuado, o no era la persona adecuada, o el jefe adecuado, o la pareja adecuada. En ningún momento ellos toman su poder, que es la responsabilidad, y aprovechan eso para crecer, para madurar, para sostener y para construir. Suelen mentir y suelen esconderse detrás de excusas, detrás de argumentos que les hagan creerse las víctimas. Aunque Peter Pan pueda vivir en el país de nunca jamás, feliz, con el resto de niños perdidos, el síndrome de Peter Pan comporta importantes problemas emocionales y conductuales. A nivel emocional hay ansiedad, hay tristeza, hay confusión mental, hay lucha. Puede llegar a desembocar en estados depresivos, distimia, que son esos cambios de humor de repente. Por eso es importante que puedan expresarlo sin miedo, que puedan buscar ayuda. Hay mucha. Hoy en las redes sociales, en YouTube, se pueden animar a informarse. Por otro lado, la persona se siente poco realizada con su vida porque no asume la responsabilidad de su vida. Le veta el placer de disfrutar de un reto, de un desafío, de lo que le confronta, de lo que le invita a salir del huevo y a crecer. Y que sin ninguna duda va a repercutir en su autoestima, porque siempre va a vivir sus relaciones como fracaso, sus trabajos como fracaso, su impotencia, porque no sabe que hay una comanda que le está predisponiendo para la huida, para la protección, para la evasión. Puede tener, el síndrome de Peter Pan puede ser consecuencia de múltiples factores, rasgos de personalidad, evitativo o dependiente, patrones educativos, sobre todo si ha sido demasiado permisivo, si ha habido ausencia de exigencias, o todo lo contrario, demasiadas exigencias para alguien que era muy pequeño y no pudo vivir su infancia. Un estilo de afrontamiento de los problemas en los que aprendiera a huir y no a poder construir respuestas adaptativas más saludables. El más importante de estos rasgos tiene que ver con la infancia y es un desajuste de la historia, es una interpretación que hizo de su historia en su infancia. Puede llegar a idealizarla por momentos o puede ser completamente infeliz recordando su infancia. A veces se dan las dos cosas. Parece que te está hablando de dos infancias diferentes, en donde no hubo afecto. Y a veces persiguen buscar esa infancia robada, recuperarla, mediante la libertad, lo que creen que es independencia. Recuperar ese tiempo perdido. La falta de un desarrollo de madurez afectiva y emocional se puede
ver reflejado en una serie de comportamientos, exigencias a otros miembros de la familia que si no cumplen, o a compañeros de trabajo, o a parejas que si no cumplen sus necesidades y caprichos, que muchas veces son así, caprichos, pues se sienten altamente frustrados, como negados, rechazados, atacados. Excesiva preocupación por el bienestar personal y su comodidad. Intolerancia a cualquier crítica. No se les puede hacer ninguna observación, ni se les puede hacer una pregunta sin que se sientan amenazados. Ansiedad cuando son evaluados por compañeros o superiores de trabajo o estudios. Si se les dice, oye, esto quizá lo puedes hacer de otra manera o esto no salió, es como sentirse fuertemente atacados. Incapacidad para expresar. Esta para mí es la más dolorosa. Para expresar a otras personas y para hablar con ellas, para interesarse de manera profunda, sincera y honesta por cualquiera que no sea él mismo. Exageración de los propios logros y éxitos. Son personas que se les llena la boca diciendo lo buenos trabajadores que son, lo bien que hicieron tal cosa, lo bien que hicieron tal otra, pero les cuesta mucho reconocer eso mismo en alguien que les ayudó, en alguien que fue su compañero, su compañera, en un jefe. Incapacidad para asumir responsabilidades, para comprometerse y mantener su palabra. Carencia de auténticos amigos y de relaciones profundas, en donde haya vínculos que les desafíen y les inviten a crecer. Cierto grado de narcisismo por esta carencia de empatía, que no es de mala persona, ni muchísimo menos. Tiene que ver con ese estado niño-niña en el que soy primero yo, luego yo y después yo, y a los demás que les zurzan. No se ponen en el lugar de lo que pueden sentir las otras personas o del dolor que pueden generar en otros. Más así, lo único que hacen es encerrarse en vez de dialogar. Hay algunas personas que tienen machismo y dificultades en sus relaciones sexuales, precisamente por esa incapacidad de entregarse de manera profunda, de entregarse al otro, de aprender también a recibir, a que merecen y abrirse y valorar a lo que se les da. Este síndrome tiene una raíz sociológica. Hoy por hoy estamos criando este tipo y cultivando este tipo de personalidad. Y criando y cultivando este tipo de personas que hoy por hoy son hombres y mujeres mayores de 40, 50 años incluso, y siguen en esas etapas que tienen un rechazo a cualquier valor, a cualquier autoridad, a cualquier postura jerárquica, a cualquier respeto. Como consecuencia se cuestiona la utilidad del esfuerzo, del compromiso, la dirección de vida hacia una realización concreta, que se impliquen hasta el final en eso que han dicho, en ese sueño que compartían con alguien y con él mismo, con ella misma. El tratamiento del síndrome de Peter Pan se centra en 3 grandes fases. Así es como podemos afrontar ese Peter Pan que llevamos dentro y en el que yo me incluyo personalmente, viéndome también en esa etapa adolescente en muchos momentos de mi vida. Asumir que no podemos vivir sin asumir responsabilidades, que se debe de aceptar que si hay un problema,
hay que afrontarlo, porque causa mal a uno mismo y a los otros. Aprender a adquirir responsabilidades cotidianas y a vivir como un adulto, a través del aprendizaje de estrategias para el proceso de toma de decisiones y no estar siempre en la duda y resolver los problemas, no evitarlos, no tomarlos como que son algo que quiero evitar en mi vida porque es mucho más cómodo y mucho más feliz así y no mirar. No, eso nunca nos lleva a crecer, a expandirnos, a sentirnos seguros de nosotros mismos, a lograr vínculos felices y realizados, a vincularnos con la vida, con nuestros trabajos, a comprometernos y decir, hey, lo estoy logrando. Enseñar el manejo de sus pensamientos y sus viejas creencias que se han cristalizado, haciéndole cambiar su forma de interpretar la realidad, evitando la recreación en sus emociones y fantasías y envolviéndolas en cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad y que en verdad le causan malestar. Todo ello nos va a ayudar a asumir que somos responsables de nuestros actos y de nuestras emociones y que podemos cambiarlas y que podemos construirnos de nuevo, aumentando la tolerancia a que si algo nos salió, podemos hacerlo de manera distinta antes de tirar la toalla, incrementando el nivel de autoestima y de persistencia, de resiliencia, de poder superar los obstáculos de manera progresiva. También es importante la implicación del paciente o de la persona que se reconocen estos rasgos con familia, con parejas, con amigos, si se mantienen firmes en indicaciones respecto a no seguirle su ritmo infantil, a no responder a esas pataletas, a esos enfados tontos, a esos silencios, a esas exigencias, y tratarle como un adulto que puede responder de manera amorosa, constructiva, para él y para los demás. El síndrome de Wendy, que lo solemos representar más las mujeres, pero yo sigo diciendo que para mí siempre hay rasgos en ambos lados y que todos los tenemos. No hay nadie completamente adulto, perfectamente hecho y sanado de todo. Eso es irreal. Todos tenemos un poco de todo. Y el síndrome de Wendy sería la otra polaridad, la necesidad de satisfacer y colmar los deseos de otra persona al que se le ve vulnerable y al que hay que protegerle y tratarle como un niño, dejando tus propias responsabilidades, tus propios deseos y anhelos en un segundo plano. Tiene la necesidad de cuidar a otro, como si fuera un inválido, y con sacrificio, resignación, paciencia, como no soporta que se enfaden con ella o con él, se convierte en un padre o una madre en relación a su pareja. Y que lo que hace es precisamente anular que ese niño tome, ese niño adulto, la responsabilidad y no tratarle como si fuera un menor. Crecer como persona forma parte del desarrollo natural de los seres humanos. Y esto no significa que sea sencillo. Ser adulto significa decidir, crecer, comprometerse, adoptar valores como la lealtad, la responsabilidad, el valor que tienen las personas en tu vida y el valor que tú tienes en la vida de otros. Tolerar la frustración cuando algo no sale como queremos, día a día. Madurar no significa perder al niño que llevamos dentro, sino mantener un equilibrio entre ambas partes de la persona, entre el adulto y el niño o la niña que soy internamente.
Esto nos abre un espacio que es muy importante, que no sea de juicio, sino de preguntarnos a nosotros mismos cuáles de nuestros comportamientos tienen que ver con este síndrome. Si te consideras inmaduro emocionalmente y si a partir de ahora dejas de echar balones a tu infancia, a lo que viviste con tus padres, así tus padres tampoco fueron inmaduros, fueron maduros emocionalmente para ti. A preguntarnos si ahora podemos ser responsables de nosotros mismos y responsables con los demás emocionalmente. Si aprendemos a cuidar de nosotros de verdad y a cuidar de los otros de una manera adulta. A dejar de ser los mamás y las papás de otros y ser los compañeros de vida que necesitamos, con unos vínculos reales, con unos vínculos auténticos y genuinos. Bueno, espero que os guste, espero que os abra preguntas y espero que simplemente lo miréis con ternura, os pilléis en esos momentos en los que se pueda estar disparando un Peter Pan o una Wendy en vosotros y a partir de ahora toméis el mando desde el adulto, la adulta, incluyendo a ese niño, pero siendo vosotros, los adultos, los que ahora lleváis el timón de vuestra vida. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. Os mando un abrazo.